Continuando con el proyecto que teníamos preparado para este año, iniciamos en los colegios con la doctora, hablándole a los niños de quinto y de sexto sobre alimentación. Hoy la tenemos nuevamente con nosotros y a petición de las asociaciones de madres y padres de los colegios y del instituto, la conferencia o la charla de hoy va a ser sobre si se puede prevenir el cáncer. La idea es de que tengamos cada día más conocimiento de esta enfermedad, del cáncer, para que sepamos hacerle cada día frente con más ánimo y con más entusiasmo. Seguiremos en el mes que viene, en mayo, vendrá la doctora otra vez al instituto y ya como se acercan las fechas del baño, de piscina y playa, tratará para los niños de primero, segundo, tercero y cuarto del instituto sobre el cáncer de piel. Luego continuaremos, me imagino que habréis visto unos carteles ahí a la entrada, continuaremos en el mes de mayo con una marcha a la Sierra de la Cruz que nos organiza el Club Trotacamino, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. Yo ya os dejo con la doctora Lola Torres, que nos acompañará seguramente en lo que queda de año algunas veces más para que nos vaya explicando y vayamos entendiendo que esta enfermedad, si luchamos, trabajamos y tenemos ánimo, más tarde o más temprano seremos capaces de vencerla. Os dejo con ella. Muchas gracias por asistir. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Comenzamos. Este tema es un poquito extenso. Yo hablo muy rápido. Si alguien quiere preguntar algo, sobre la marcha lo puede preguntar, ¿de acuerdo? Si no, pues al final de la charla pues abrimos un turno de preguntas. Bueno, ¿se puede prevenir el cáncer? Pues fijaros, se puede disminuir el riesgo y también se puede disminuir el impacto de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que con un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz, que existe en muchos casos, se puede disminuir el impacto sobre la salud de la persona. Esto es lo que representa esta foto. Ante el mismo terremoto habrá casas que queden totalmente destruidas, otras parcialmente destruidas y otras enteras, siendo el mismo terremoto. Pues esto es paralelo a lo que se puede hacer con la medicina actual y con el cáncer. Para explicar qué métodos hay de prevenir, hay que saber un poquito, básicamente, en qué consiste el cáncer, que es algo bastante complicado, pero voy a intentar explicarlo en pocas palabras y de forma sencilla. En el cuerpo humano sano, las células se dividen constantemente, se multiplican para crear células hijas iguales a la primitiva, de forma que todos los tejidos se van renovando con células nuevas. Cada uno tiene su velocidad de multiplicación. Un glóbulo rojo tarda 120 días en morir para ser sustituido por uno nuevo y un eosinófilo, que es otra célula de la sangre, tarda 8 horas. Las células de la piel se recambian, las de la parte superior, en 5 días. Bueno, pues cada tejido tiene su renovación normal. Esto es un mecanismo, un proceso complicado que está regulado por un montón de señales. Este proceso de multiplicación sirve para que las células se conviertan en células nuevas, pero también sirve para destruir células viejas, alteradas, anormales o extrañas al cuerpo. Es un mecanismo de muerte celular que ocurre todos los días en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre en el cáncer en general? Pues que se estropean estos mecanismos, tanto como el de multiplicación celular como el de destrucción de células alteradas, se estropea. La consecuencia de ello es que aparece una división sin control de un grupo de células, pero un grupo de células además que no son normales, son unas células diferentes.
Estas células van creciendo hasta que invaden los tejidos de alrededor. Hay cambios moleculares, hay cambios en la función del tejido, hay cambios en la función de los tejidos vecinos porque comprime, porque altera el funcionamiento, y en algunos tipos, algunas células se desprenden de la tumoración inicial y viajan a través de la sangre o a través del sistema linfático a órganos que están a distancia del crecimiento primitivo. Esto es lo que se llama metástasis o extensión de la enfermedad. Este es el proceso general del cáncer. También sabemos que para que este grupo de células anormales empiece a multiplicarse sin freno, tiene que haber una serie de cambios genéticos en las células. Antes se creía que por cada cambio genético se generaba un tipo de cáncer. Hoy se conoce muchísimo más sobre esto y se sabe que son múltiples los cambios genéticos, que más o menos de media tiene que haber como mínimo 3 mutaciones genéticas y que es el origen de que aparezca el crecimiento tumoral maligno, estas mutaciones. También se sabe que hay un grupo de sustancias o de circunstancias que pueden promover este proceso de aparición de un cáncer. Le vamos a llamar carcinógeno en general, pero son un grupo muy variado de cosas diferentes. Ahora lo vamos a ver. Por último, también se sabe que algunos tipos de cáncer se deben a una mutación genética, pero que está ya en la persona cuando nace, porque es hereditaria, porque se transmite a la descendencia. Esto se llama cáncer hereditario y no es demasiado frecuente. Se estima que es como el 10 o el 15% del total de los cánceres, que son debido a que las personas nacen ya con esta mutación y tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer en concreto. Esto no va a dar la garantía de que el cáncer aparezca, pero sí que hay más probabilidades en esa familia con esta mutación de que pudieran aparecer los cánceres. Bueno, pues una vez que sabemos estas nociones generales, podemos empezar a hablar de prevención. Una forma de prevenir el cáncer es disminuir los factores de riesgo, o sea, disminuir las cosas que nos pueden ayudar a promover que aparezca la enfermedad, que no son las mismas para todos los tipos de cáncer. Cada tipo de cáncer tiene sus factores de riesgo diferentes. Algunos los conocemos, otros no. Algunos se pueden cambiar y otros no se pueden modificar. Vamos a ver de qué va esto. Hay que tener claro que los factores de riesgo son probabilidades. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona tiene un factor de riesgo, significa que tiene más papeletas para una rifa, pero no significa que le vaya a tocar el gordo. ¿Me entendéis? Aumentan el riesgo, pero no es una garantía de que la persona que tiene esos factores vaya a padecer la enfermedad. Los carcinógenos o factores de riesgo ambientales que conocemos son muchos. Vamos a hablar aquí de unos cuantos y además son de diferentes naturalezas. Los hay físicos, biológicos y químicos. Vamos a ver qué es esto. Cuando ponga ejemplo lo vaya a comprender perfectamente. Fijaros, un factor de riesgo físico, los rayos ultravioleta A y B del sol. Todos sabemos ya a día de hoy que pueden promover un cáncer de piel. En determinadas personas predispuestas. Pues ya tenemos una forma muy fácil de prevenir un tipo de cáncer en concreto que además es el más frecuente en el mundo entero, el cáncer de piel, que sería, pues no abusar del sol. Es importante saber que las quemaduras solares sobre la piel pueden provocar en personas predispuestas mutaciones genéticas en los cromosomas que nos promuevan la aparición de un cáncer. Entonces, si evitamos las quemaduras solares, estamos disminuyendo nuestro riesgo de padecer cáncer de piel. Aquí no hay garantía, O sea que hay personas que van a tener la mala suerte de, sin tomar el sol, padecer un cáncer de piel, pero va a ser mucho más frecuente en las personas que abusan del sol. No significa que haya que esconderse del sol, significa que no hay que abusar, que no hay que quemarse. Esto es muy importante a cualquier edad, pero sobre todo en la infancia y en la adolescencia, porque a esa edad la piel es más joven, es más bonita, pero también está más indefensa a las quemaduras. Por eso es que vamos a ir a los colegios a explicarlo, para que los niños lo sepan. Otro factor de riesgo del cáncer, las radiaciones ionizantes, que son de alta energía y que se usan para las pruebas de diagnóstico. Esto, por sí solo,
es capaz de generar algunos tipos de cáncer. Fijaros, Pierre y Madame Curie descubrieron la radiactividad y algunos elementos radiactivos, el radio, el polonio, les dieron el premio Nobel por ello. Bueno, pues ellos, como esos elementos no se conocían entonces, estaban recién descubiertos, los utilizaban sin ningún tipo de protección. De hecho, ellos trabajaban en un cobertizo que tenían alquilado. Bueno, pues evidentemente contrayeron un montón de enfermedades cancerosas, aunque entonces no se diagnosticaba, pero ella tuvo muchos abortos repetidos provocados por la radiación, tenía un cansancio crónico, tenía unas quemaduras en la piel que degeneran a cáncer y seguramente murió por un cáncer. Entonces no se diagnosticaba, pero se sabe que tenía una anemia aplásica que es provocada por el exceso de radiación. Él también estaba muy enfermo y no murió de cáncer porque lo atropelló antes un carro en París, pero si no, pues habría muerto de cáncer también. Esto no se sabía entonces, pero hoy en día sí se sabe. Pues ya tenemos otra medida de protección contra el cáncer. No abusar de las pruebas radiológicas. No podemos pretender que cuando nuestro niño tiene una tos fea, el pediatra nos haga una radiografía de pulmón del niño. Porque si el niño coge 4 catarros de pequeño al año, pues le estamos provocando una sobredosis de radiación y eso se va sumando en su cuerpo. Entonces esto es muy importante, hay que hacerse las radiografías necesarias, pero ni una más. Y además, esto ya es cuestión de la práctica médica, se han tomado un montón de medidas de protección radiológica para que ni los radiólogos, ni los técnicos de rayos, ni el propio paciente sufra riesgos innecesarios. Hoy en día, el profesional que maneja la máquina de rayos X o de TAC o de lo que sea, está fuera de la sala está emplomada para que no salgan los rayos de ahí, en fin, una serie de medidas de protección para evitar que la radiación haga daño al propio paciente o al resto de las personas que pueden estar por allí. Otro factor de riesgo que aquí en España no tiene mucha importancia, pero en el resto del mundo, en algunos países sí. Fijaros, también es un factor de riesgo físico. Es el gas radón. ¿Esto qué es? Pues fijaros, el gas radón es un gas radiactivo, pero que procede del uranio. El uranio es un elemento radiactivo que es una cosa natural y que está en el subsuelo, en la naturaleza y también un poco en el agua. El uranio, de forma natural, se va transformando en otra serie de elementos. El uranio es sólido, es un metal. Pero llega un momento que en la cadena se transforma en un elemento gaseoso. Al ser gaseoso, asciende hacia la superficie, sale a la atmósfera terrestre, se diluye y no hay ningún problema. Pero en algunas ocasiones, y especialmente en sitios que son ricos en uranio, que son los suelos que son ricos en granito o en arcilla, hay más concentración de uranio y puede penetrar dentro de las casas, de los domicilios. ¿Cómo lo hace? A través de las grietas del subsuelo o en los edificios inteligentes, que son estos edificios que están todos cerrados, que las ventanas no se abren y que tienen unos sistemas de climatización. En esos edificios hay una presión negativa dentro que hace que se chupe aire del exterior hacia adentro y por ahí entra el gas radón. Esto no es normal en las casas nuestras. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí ya os digo que no tenemos demasiado problema, salvo en la zona de Galicia y esta zona que está aquí marcada en el mapa en naranja, que ahí sí que hay un suelo más propenso a tener mayor concentración de uranio. El resto de las ciudades, aquí en España, no debemos tener demasiado problema, pero en los sitios donde existe este problema, pues hay varias soluciones. Controlar la radiactividad dentro de la casa, esto es muy fácil, con unos aparatos medidores que hay. Abrir las ventanas, fijaros qué cosa más fácil. Si se está acumulando gas radón dentro, con ventilar ya se diluye y no hay problema porque disminuye la concentración. E incluso se puede construir con el subsuelo, con una capa de hormigón, a través de la cual no penetra ese gas. Y entonces ya tenemos las medidas de prevención. Esto no se le da mucha importancia, pero últimamente la Organización Mundial de la Salud dice que es el responsable del 15% de los cánceres de pulmón. Y tenía establecido una dosis máxima para las viviendas
de 1000 becquerelios por metro cúbico, esto es una medida de radiactividad, y ahora lo ha bajado a 100, porque considera que hay que disminuir la dosis de este tipo de gas dentro de los domicilios. Bueno, otro factor de riesgo que no es físico, que es biológico. Determinadas infecciones se han ido comprobando, descubriendo con el tiempo, que llevan aparejada un cierto riesgo en determinadas personas en concreto de promoverles el desarrollo de un tipo concreto de cáncer. ¿Esto qué significa? Pues que hay infecciones que podemos contraer cualquiera, pero que en algunas personas, por otros factores que no se conocen bien en muchos casos, les hace que desarrolle un cáncer concreto. Os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C, que es un virus satélite del virus de la hepatitis B, promueve en determinadas personas la aparición de un cáncer de hígado. Ha habido gente que ha tenido la mala suerte de contagiarse en alguna transfusión sanguínea, en algún tipo de técnica quirúrgica, vía parenteral, del virus de la hepatitis B. Y se descubrió que el virus de la hepatitis C, que va unido en algunos casos, provocaba cáncer de hígado en estas personas. Otro ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, lleva aparejado en las personas que lo contraen un riesgo aumentado de padecer un tipo muy concreto de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi. Otro ejemplo que nos puede resultar más cercano, os lo cuento pero no quiero que os asustéis. Hay un virus que se llama virus herpes simple 2 o virus del papiloma humano, que es un virus frecuentísimo en la naturaleza, en nuestro entorno, que lo pueden contraer tanto hombres como mujeres y es muy fácil tener contacto con este virus cuando se inician las relaciones sexuales. De forma que prácticamente toda la población que tiene relaciones sexuales ha tenido contacto con el virus. No suele provocar problemas, de hecho las personas ni siquiera se dan cuenta de que han pasado una infección, porque la infección no da síntomas generalmente. Pero en algunas personas, ya sean hombres o mujeres, por algún fallo del sistema inmune, el virus no se elimina del cuerpo, sino que queda acantonado, escondido en algunas células. En concreto puede quedar escondido en las células de la mucosa del cuello del útero de la mujer. Esto con el tiempo, en algunas mujeres, en otras no, puede crear una alteración en ese tejido que se llama displasia y que con el tiempo puede degenerar a una neoplasia o cáncer del cuello del útero. Este proceso es lento, dura bastantes años, de forma que si nosotros sacamos unas poquitas de células de la mucosa del cuello del útero, que es muy fácil, con una torundita se sacan, y las miramos en el microscopio, podemos ver si están alteradas o están normales. Y si están alteradas, quitamos ese trocito y estamos haciendo prevención de un cáncer del cuello del útero en esa señora. Es lo que todos llamamos la prueba de la citología, que nos debemos hacer las mujeres a partir de cierta edad, de forma periódica, para prevenir este tipo de cáncer que en el mundo desarrollado, gracias a la citología, prácticamente no causa mortalidad. Si te vas al mundo pobre, el cáncer del cuello del útero provoca muchísimas muertes, porque no tienen las pruebas de citología y de diagnóstico precoz. Más ejemplos, bacterias. Algunas bacterias se relacionan con algunos tipos de cáncer. El caso más conocido es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive normalmente en nuestro estómago, que convive con nosotros, pues en algunas personas, por otros factores añadidos que no se conocen muy bien, termina promoviendo un cáncer gástrico, un cáncer del estómago. Bueno, podríamos poner más ejemplos, pero vamos a la prevención. Una vez que sabemos esto, pues podemos tomar medidas contra esas infecciones que van unidas a determinados tipos de cáncer y eso nos protegerá de esos cánceres. Por ejemplo, las campañas de vacunación del virus de la hepatitis B, que en el mundo rico se suele vacunar a los niños nada más nacer, es para evitar este riesgo. El virus del papiloma humano ahora tiene una vacuna también, esta vacuna tan polémica que se le pone a las niñas, es para evitar que el virus se acantone en su cuello del útero.
Para curarse del Helicobacter pylori cuando crece demasiado en el estómago se dan tratamientos antibióticos en personas que se piensen que tienen un riesgo de cáncer gástrico. En fin, en personas que han contraído una infección por el virus de la hepatitis B se les suele dar interferón como medida preventiva, que es algo que te ayuda con tu inmunidad para defenderte y que no te aparezca el cáncer. En fin, se pueden ir haciendo varias cosas que nos pueden proteger realmente de esos tipos de cánceres. Otros factores de riesgo diferentes. Estos lamentablemente son los más numerosos. Son las sustancias químicas. Esto daría para estar hablando 10 horas seguidas. Ni yo sé de este tema como para hablar 10 horas seguidas. Pero bueno, os voy a dar unos retazos. En resumen, vivimos en un mundo que le ha perdido el respeto a la química. Entonces estamos rodeados de productos químicos por todas partes, sin darle la menor importancia. Y esto nos está trayendo problemas de salud. Con respecto al cáncer, ¿qué problemas de salud pueden traer los químicos? Bueno, pues principalmente se supone que son un riesgo profesional. ¿Esto qué significa? Pues que hay determinadas sustancias que cuando entran en contacto con la persona a una dosis elevada pueden promover la aparición de determinados tipos de cánceres, que se llaman cánceres profesionales. Esa misma sustancia a menos dosis no constituiría ningún riesgo, porque los factores químicos carcinógenos siempre dependen de la dosis a la que tú te expongas para aumentarte el riesgo de padecer o no la enfermedad. De forma que hay una serie de cánceres, aquí pone que representaría entre un 2 y un 8% del total. Este número está infraestimado casi con toda seguridad, porque este es un campo que no se estudia demasiado, la verdad, y entonces este número seguramente es más alto. Tal como se descubre que una sustancia química es carcinógena, se retira del mercado, o sea, se retira de la actividad industrial, pero bastante más lento de lo que sería deseable. Y en algunos casos no se llega a retirar. Ahora vamos a poner algún ejemplo, que lo vais a conocer todos, además. Pero también por culpa de que la contaminación ambiental que hemos creado con este modo de vida que tenemos, el resto de la población general, aunque no estemos en un puesto de trabajo en contacto directo con esa sustancia, también podemos, de refilón, estar expuestos a algunos factores químicos. Si a eso le unimos todo el resto de productos químicos que nos rodean en alimentación, en cosméticos, en productos de limpieza, etcétera, 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 pues ya la cosa se va complicando. Fijaros, esto es un caso extremo, Estos son las aldeas del cáncer en China. No sé si lo habéis visto en el telediario en una época que estuvo saliendo bastante. Estos son una serie de fábricas del acero que hay en China y que allí hay poquísimo control en la mayoría de estas cosas, vierten todos los productos de desecho de la fábrica al medio ambiente. De forma que en poquísimo tiempo han contaminado tanto el medio ambiente que en las aldeas que están alrededor de esas fábricas ha aumentado la tasa de algunos tipos de cáncer de forma desenfrenada, leucemia, cáncer de tiroides, y la relación está clarísima, es debido a los metales y a las escorias que están echando en el ambiente de alrededor. Fijaros, para clasificar una sustancia como carcinógena, o sea, como que provoca cáncer, a veces no es tan fácil como parece. Muchas veces lo único que se puede establecer es una relación epidemiológica. ¿Esto qué significa? Pues que en tal sitio donde hay una dosis más elevada, por lo que sea, de tal químico, parece que hay una tasa también más elevada de tal tipo de cáncer. Entonces se establece, digamos, la relación de la causa con el efecto, pero no se llega a descubrir exactamente cuál es el mecanismo de acción y si eso es realmente cierto. Entonces el tema es un poquito complicado. Los organismos que estudian esto han decidido hacer una clasificación que agrupa un montón de sustancias según esté completamente demostrado que una sustancia química provoca cáncer, si es bastante probable, si es probable pero menos, o si hay indicios pero ni siquiera se puede comprobar nada. Y ha establecido 4 grupos. El grupo 1 es el de las sustancias que se ha comprobado con absoluta seguridad que provocan cáncer.
Y es un grupo muy variopinto, ¿eh? Os pongo aquí algunos en negrita para que los veáis. Por ejemplo, arsénico, ¿eh? Esto es un veneno, conocido desde tiempo inmemorial. Pues aunque os parezca mentira, se usa mucho para prevenir que los muebles de madera contraigan plagas y se carguen el mueble, en la microelectrónica, en fin, en un montón de cosas. Asbesto. Esto es algo que se ha usado muchísimo como material de construcción, en los frenos de los embragues y los coches. También se llama amianto. Si os digo uralita os sonará bastante más. Bueno, pues esto se sabe que es cancerígeno hace muchos años. Hace más de un siglo que se sabe que es cancerígeno. Sin embargo, la ley en España no lo ha regulado hasta no hace mucho. Y hay otros países del tercer mundo donde se sigue fabricando y colocando sin ningún tipo de problema. Todo esto os lo cuento para que veáis que una vez que se establece un mercado, es difícil retirar un producto del mercado, ¿eh? Esto me sirve para introducir, para que comprendáis por qué existe el tabaco de forma cotidiana en nuestra vida, porque eso está comprobado hace muchísimo tiempo, que es un cancerígeno muy potente y que está relacionado íntimamente con algunos tipos de cáncer. Y sin embargo ahí sigue existiendo y se vende de forma legal. Se ha establecido el mercado y ahora cuesta trabajo retirarlo y se convierte en un hábito de vida, aunque parezca sorprendente. Bueno, dentro de este grupo, de esta clasificación, hay muchísimas sustancias y algunas son incluso medicamentos. En el segundo grupo se ha podido comprobar la evidencia de que son cancerígenos, pero solamente en animales, no en personas. Claro, estos estudios están muy limitados por lo que es la ética de la investigación. Tú no puedes darle a una persona una sustancia que piensas que puede ser cancerígena para comprobarlo, ¿eh? Entonces, los estudios están limitados por nuestra ética. Pero hay otro grupo bastante importante, de 37 productos, que se relacionan con bastante evidencia en animales y seguramente también en personas, aunque no lo sepamos con certeza. Después hay un grupo que es el más numeroso, de 160 sustancias. Esto va variando con el tiempo, donde hay una evidencia limitada en animales. Y después hay otro grupo, numerosísimo, de sustancias o procesos industriales que están, digamos, en el ojo del huracán, que tienen polémica, pero nada más, ¿eh? Yo esto no lo pongo para asustaros en absoluto, ¿eh? Simplemente es que esta es la realidad que tenemos. Entonces, si queremos prevenir el cáncer, debíamos empezar quizá a pensar que la contaminación atmosférica provoca algunas enfermedades y algunos tipos de cáncer y que el exceso de química en nuestra vida también lo puede provocar y en muchos casos es innecesario. Fijaros, estos son las fábricas que había de asbesto, de amianto. Provoca cáncer de pulmón y también muy específicamente un tipo de cáncer que va prácticamente unido a la sobreexposición de asbesto, que es el mesotelioma, ¿eh? Bueno, pues esto se reguló en España en 1975. Hoy todavía están de juicio las víctimas, las viudas, de los que murieron por culpa del asbesto. Y muchos de ellos ni siquiera van a recibir compensación económica. ¿Por qué? Porque la sociedad reaccionamos muy poco ante este tipo de problemas. Bueno, se pueden poner muchos ejemplos. El cadmio se usaba para el colorante de las telas amarillas, y se vio, esto se descubrió en el Levante español, había una serie de industrias de la confección que daba cáncer de próstata, la tasa de cáncer de próstata en los trabajadores de estas industrias que manejaban el cadmio era más alta que en el resto de la población. Una vez que se descubre, se retira y se tiñe la tela de amarillo con otra cosa. Pero mientras se descubre o no, pues hay una serie de afectados, El arsénico, que ya os he comentado. Pues tenemos una cosa muy importante que hacer, cumplir las normas de seguridad en el trabajo. Esto es otra cosa que tampoco le hacemos demasiado caso, ni el trabajador ni el empresario. Y es muy importante, porque si tú, para fumigar un campo con un insecticida que puede ser un carcinógeno, te tienes que poner un traje especial y taparte la boca para que no te entre por inhalación y taparte la piel para que no te entre a través de la piel, tendrás que hacerlo para disminuir los riesgos, Entonces esto es una medida de prevención importante.
Y, por supuesto, esto aquí es un pequeño alegato ecologista, intentar no seguir ensuciando de esta manera la tierra, porque nos está pasando factura en la salud ya a día de hoy. Pasamos a otro factor químico, que ya he hablado de él. No sé si sabéis cuál es. Pues es lo mismo que esto, porque así es como nos llega en nuestra forma de presentación. El tabaco es malo para la salud en cualquiera de sus formas de presentación. Esto hay que aclararlo porque la industria tabaquera necesita nuevos potenciales adictos fumadores y los jóvenes y los niños reciben, principalmente a través de las redes sociales, que es como se comunican hoy en día las cosas, muchos mensajes engañosos sobre este tema. Yo se lo estoy explicando a vuestros niños en los colegios, porque a ellos les llega que el tabaco en pipa de agua o cachimba o arguila no hace daño a la salud, que el tabaco sin aditivos no hace daño a la salud, y un montón de mensajes más que son falsos. Entonces, tienen que tener clarísimo que el tabaco es malo para la salud en cualquiera de sus presentaciones y que es una droga que tiene capacidad de adicción. Y eso lo tienen que tener claro, independientemente de que luego lo prueben o lo dejen de probar, pero al menos que tengan la información que muchos de los que estamos aquí a lo mejor no teníamos cuando teníamos su edad. Entonces es importante que estén informados de esto. El tabaco tiene más de 4.000 sustancias. En un solo cigarrillo hay más de 4.000 sustancias. Y no son todas iguales porque depende también de la marca. Muchas de ellas son cancerígenas. La primera que se descubrió fue el benzopireno. Y se descubrió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, esta información se silenció. Después se siguió estudiando el tema y se vio que tenía, todos los que están marcados con una C son cancerígenos, que tenían más sustancias cancerígenas. Hoy ha llegado un momento que es imposible callar la información, pero como ya está establecido el hábito de vida y el negocio, pues resulta que ahora cuesta trabajo quitarlo. Bueno, todo el mundo sabe la relación del cáncer de pulmón y el tabaco, pero lo que mucha gente no sabe es que se relaciona fuertemente con algunos otros tipos de cáncer, sobre todo por todo donde pasa el humo del tabaco, boca, faringe, laringe y esófago. También se relaciona en menor medida con otros tipos de cáncer. Y el alcoholismo crónico es un cocarcinógeno del tabaco. ¿Esto qué significa? Que cuando están los dos factores unidos, se potencian uno al otro y aumentan su capacidad carcinógena. Generalmente los grandes alcohólicos suelen ser también grandes fumadores. El alcohol, aunque os parezca mentira, también es promotor de algunos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de hígado, aunque también se relaciona con el cáncer de esófago y con el cáncer de estómago. Algunos estudios indican que tiene cierta relación con el cáncer de colon y con el cáncer de mama. Me estoy refiriendo a una dosis exagerada de alcohol. Tomarse una copita o 2 al día no tiene por qué tener riesgo de cáncer. Lo que ocurre es que aquí hemos perdido un poco también la noción de la dosis. Bueno, pues la sociedad no se considera raro tomarse, pues yo qué sé, me lo voy a inventar, cuando llega el calor, 1,5 litros de cerveza al mediodía, fresquita que está muy buena, y luego por la noche 1,5 litros, después un cubatita. Eso es un exceso de alcohol, eso es demasiado alcohol, en términos de salud. Luego cada uno que haga lo que quiera, porque el alcohol también es un carcinógeno dosis dependiente, o sea, dependiendo de la dosis que tome, te hará más o menos daño. Así que aquí tenemos una medida clarísima de protección del cáncer, no fumar. Se estima que si no existiera el tabaco en el mundo, disminuiría el cáncer, la aparición de cáncer en un 25-30%, o sea, como el 25% de los cánceres o 30% no llegarían ni a desarrollarse, por la clara relación que tienen con el hábito de fumar. Y moderar el consumo de alcohol, otra medida muy importante, preventiva, para disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Y qué pasa con la alimentación? Pues vamos a ver. Si es difícil establecer la relación entre los productos químicos y el cáncer, más difícil es establecerla entre la alimentación y el cáncer, porque hay
un montón de dietas diferentes, cada alimento tiene un montón de componentes y nutrientes diferentes y es bastante difícil llegar a conclusiones con estudios científicos. Pero estudios se están haciendo muchísimo, porque se sospecha que la nutrición, la alimentación, tiene una relación con algunos tipos de cáncer. Con la salud, por supuesto, comer sano está comprobadísimo que te aporta salud, pero con algunos tipos de cáncer. Se estima que el 35% de los tumores irían ligados a factores unidos a la dieta, o sea que también es un porcentaje bastante importante. Vamos a intentar explicar esto. ¿Cómo puede estar ligada la alimentación al riesgo de padecer cáncer o no? Pues porque parece que algunos alimentos tienen en su composición factores de riesgo posibles promotores del cáncer y por contra otros alimentos tendrían factores que nos protegen del cáncer, factores protectores, factores que son capaces de paralizar el proceso de la carcinogénesis. Fijaros, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? Así explica un poco rápido. Primero se ha visto que en el mundo hay grandes diferencias geográficas con respecto a los distintos tipos de cáncer, de forma que hay algunos tipos de cáncer que son muchísimo más frecuentes en el mundo rico y más infrecuentes en el mundo pobre, y al revés. En el mundo rico son muchísimo más frecuentes el cáncer de mama, de colon, de próstata y de endometrio. Precisamente estos 4 tipos de cáncer tienen mucha relación con el metabolismo de las grasas y con el sistema hormonal, que está muy relacionado con las grasas. Ahí ya se empieza a establecer cierta relación. Las grasas están muy relacionadas con la obesidad y el mundo rico comemos en general con un exceso de calorías, un exceso de nutrientes, comemos demasiado de todo, por resumir, la mayoría de nosotros, afortunadamente. Nuestra comida tiene mucha manipulación industrial, cada vez más, cada vez tiene más química, cada vez tiene menos fibra y hay altas tasas de obesidad y de sedentarismo. En el mundo pobre, sin embargo, hay, en la mayoría de los casos, una carencia de nutrientes, o sea, comen menos calorías de las que necesitan, una falta de higiene también en la conservación de los alimentos y en la cadena alimentaria, menos manipulación industrial, comen más productos naturales y su comida tiene muchísima más cantidad de fibra. Estos son a grandes rasgos, porque evidentemente luego en cada país hay diferencias. Y ellos tienen una tasa mucho más alta de tumores del esófago, del estómago y del hígado, que si os fijáis están todos relacionados con el tracto gastrointestinal. Se sabe que estos factores son ambientales, porque también podían ser genéticos, ¿no? Y decir, bueno, es que los que viven en el mundo rico tienen unas mutaciones genéticas que se las van pasando y ese es el motivo de esta división. Pues no, se sabe que son factores ambientales, no son genéticos. ¿Y por qué? Pues porque se hacen estudios de las migraciones. ¿Esto qué significa? Pues que cuando una familia de, yo qué sé, me lo voy a inventar, de chinos, viajan a Nueva York y se establecen allí y viven durante 40 años, su tasa de cáncer de próstata, que es muy frecuente en Estados Unidos, aumenta y se iguala a la de la población que ha nacido allí. Por eso se sabe que es un factor ambiental. Ahora no se sabe exactamente cuál. Vamos a indicar aquí algunas nociones. Se han descubierto algunos carcinógenos en la comida. No os preocupéis que esto a nosotros no nos afecta, pero lo explico porque esto fue un descubrimiento muy grande, porque este tipo de sustancia genera cáncer en algunas personas. Digo que no os preocupéis porque esto en el mundo rico no ocurre. Esto es una infección por hongos que cogen algunas cosechas de alimentos que se guardan, se almacenan en condiciones inadecuadas, con un exceso de humedad, con una temperatura alta, en fin, zona tropical, África. Y entonces la cosecha se contamina con un hongo y ese hongo fabrica una toxina y esa toxina es cancerígena, provoca cáncer de hígado. Esto aquí en España no ocurre.
Otro factor de riesgo que puede estar en la comida. No os preocupéis que esto en España tampoco tiene mucha importancia, pero en otros países se está viendo que sí es importante, como puede ser en Japón. Fijaros, las nitrosaminas son una sustancia química cancerígena, ¿vale? Bueno, pues resulta que nosotros con los alimentos ingerimos nitratos. ¿Por qué ingerimos nitratos? Pues porque se usan como pesticidas, porque se usan como conservante. Fijaros, el nitrato potásico lo usaban ya los romanos para las conservas de carne. Nosotros lo seguimos usando, solo que le llamamos E252. Y en vez de echárselo solamente a la carne, se le añade a un montón de productos. Porque hoy en día nuestra comida cada vez necesita tener una fecha de caducidad más larga y cada día lleva más conservante. Este en concreto se sigue usando porque es la mejor protección del alimento contra una enfermedad, contra una infección que puede coger el alimento que es mortal, que es el Clostridium botulinum, el botulismo. Eso contamina algunos alimentos y es una toxina muy potente que puede provocar la muerte con una pequeña dosis, de forma que hay muchísimas conservas a las que se le añade el E252 porque es el mejor antídoto, o sea, la mejor forma de prevenir que las conservas se contaminen con esta infección. Pero lo que ocurre es que se le echa a carnes, a embutidos, a queso, a vinagreta, a salazones. Y parece ser que esto, en algunos sitios, está provocando un aumento del cáncer de estómago. En España no. No se sabe bien por qué. Se intuye que, primero, que en nuestra dieta estas comidas no son protagonistas. Se comen, pero a una dosis más baja. Y en segundo lugar, que parece ser que la vitamina C contrarresta la acción, altera esta vía metabólica y no se llega a formar la nitrosamina, porque el nitrato dentro del organismo sufre una reacción metabólica, se une a una proteína y es el que forma la nitrosamina. Y entonces las dietas ricas en vitamina C protegen de esta reacción metabólica. Y en España pues se toma mucha vitamina C, principalmente naranja. Parece ser que por ahí podían ir los tiros. Pero en Japón, por ejemplo, tienen un problema muy importante con el cáncer gástrico. Tienen una tasa de cáncer gástrico altísima. Y ellos toman muchas vinagretas y muchos salazones. Y no sé si toman mucha naranja, me parece a mí que no, pero tampoco lo sé. Bueno, estos serían fuentes de nitrato, Más fuentes de nitrato. Esto no significa que no podamos comer queso curado, ni productos cárnicos, ni boquerón en vinagre si nos gustan, pero tampoco es buena idea comer todos los días de esto. En realidad hoy en día no es buena idea comer todos los días lo mismo, lo que sea. Una dieta sana tiene que ser variada. Fijaros, otro producto que puede estar en la comida y que también es cancerígeno. Tampoco tiene demasiada importancia en nuestra dieta. Los benzopirenos que lleva el tabaco y que también echan los tubos de escape de los coches y algunas chimeneas de fábrica pueden estar en nuestra comida. ¿Por qué? Pues por varios motivos. En primer lugar, y este es el único que ha trascendido de una forma mal explicada, no sé si habéis leído alguna vez en alguna revista, que las barbacoas son cancerígenas. Eso se lee de vez en cuando y en internet también. Bueno, pues eso no es exactamente así. El origen de esta idea viene de aquí. Cuando tú cocinas un alimento, generalmente que tenga mucha grasita, en una barbacoa, se genera una combustión. La grasa empieza a chorrear hacia abajo, eso potencia el fuego y entonces en esas zonas que están quemadas hay un exceso de benzopireno. Esto es muy fácil arreglarlo, no comerte el trozo ese quemado. Pero lo mismo ocurre con la carne o con cualquier cosa que se te queme. Si a ti se te quema una tostada, lo mejor es que la tires y te prepares otra, porque todo eso que está quemado lleva benzopireno y eso no es bueno para la salud. Si tú un aceite lo usas y no lo cuelas nunca para freír, se va a llenar de trocitos de comida, ¿verdad?, que venga a calentar ese aceite, venga a calentarlo, va a generar benzopireno.
Entonces, el aceite de freír lo debemos colar, hombre, si freímos mucho, pues una vez a la semana, porque eso te está generando benzopireno, que te lo estás comiendo y no te hacen bien para la salud. No hace falta que tires el aceite, pero sí que lo cueles para quitarle todos esos pispirri que están ahí, porque va a generar benzopireno. Pero también hay otro montón de alimentos que por la manipulación industrial, que nosotros no tenemos ni idea, también llevan benzopireno. Todos los que sufren procesos industriales de ahumado, de secado, de deshidratación, de torrefacción. Esto nos parece que nosotros no nos influye mucho, pero es que hay un montón de alimentos que son ahumados y nosotros no lo sabemos. Nosotros nos creemos que solamente tomamos ahumado cuando tomamos salmón ahumado. Sin embargo, hay un montón de alimentos que están ahumados, porque lo conserva. He puesto aquí la salchicha, porque las salchichas corrientes y normales, estas, digamos, industriales, no las que son de carnicería, suelen llevar proceso de ahumado, pero hay un montón más. De secado, una barbaridad. No os podéis imaginar la cantidad de alimentos que tomamos que han sufrido un proceso de secado. En fin, el caso es que quedaros con esto, cualquier cosa que esté quemada, nos puede aportar benzopireno, que nos lo estamos metiendo directamente en el cuerpo a través de la comida. Y eso no es bueno para la salud. Esto es lo más importante de toda la alimentación. Debido a que comemos cada vez una comida más diferente a nuestra dieta mediterránea, hemos introducido en nuestra dieta una grasa de muy mala calidad que en nuestra dieta mediterránea no existe, que es la grasa trans. ¿Esto qué significa? Pues esto es una grasa de muy mala calidad que se somete a un proceso industrial y con eso se consigue que se convierta en sólida y además que no se ponga rancia. Con estas dos propiedades se le pueden añadir a un montón de productos sin que nosotros tengamos conciencia de que estamos tomando grasa. Estas grasas son bastante malas para la salud. Ya se sabe que aumentan muchísimo el peso, provocan obesidad, provocan aumento del colesterol con muchísima más facilidad que la yema de huevo o otra serie de productos que nosotros llevamos asociados a que aumentan el colesterol, y además tienen una característica bastante peligrosa, que alteran la fluidez de la membrana celular. ¿Esto qué significa? Las células son como aduanas. Las células están rodeadas de una membrana y tienen una serie de puertas de entrada y de salida. Y ahí hay un flujo tremendo de sustancias y transmisores que entran y salen. Y estas grasas alteran, digamos, ese sistema de entrada y salida y provocan problemas de salud. Se sospecha que algunos tipos de cáncer están unidos al consumo de estas grasas. Ya os digo que en nuestra dieta estas grasas no existen, no teníamos por qué consumirlas, pero como cada vez tomamos más alimentos que vienen de fuera porque la fabricación y la venta de alimentos es un gran mercado, igual o más poderoso que el del tabaco, pues resulta que terminamos comiendo cosas que nos vienen de fuera. La Comunidad Económica Europea ha establecido una normativa debido al peligro de estas grasas, donde indica, bueno, pues lo de siempre, en vez de prohibirlas, lo que hacen es regularlo. ¿Esto qué significa? Pues que por normativa todos los alimentos que lleven este tipo de grasa deben llevarlo escrito claramente en el etiquetado, de forma que el consumidor sea el que elija comprar un producto bueno para su salud o malo para su salud. En fin, igual que lo de las cajetillas de tabaco, pone fumar en mata y ya está, Yo te he avisado, ahora tú haces lo que quieras. Bueno, pero lo que ocurre es que en el caso de las grasas trans no se está cumpliendo la normativa, de forma que o no viene, o viene pero no se entiende, o se entiende pero no se ve, en fin. Y además no te vas a ir con una lupa al supermercado. Entonces yo, para que sepáis cuáles son los productos más ricos en este tipo de grasa, os lo traigo aquí representado en fotografía, porque poner todos los productos sería imposible, pero yo os lo explico. Alimentos muy ricos en grasas trans. Toda la bollería industrial, que a mí me gusta más decir pasteles de mentira. ¿Por qué? Porque cuando decimos bollería industrial, todo se nos viene a la mente este tipo de pastelitos.
Pero la mayoría de las galletas, magdalenas y todas esas cosas que están juntas en esa parte del supermercado, junto a los bollitos, suelen tener muchísima grasa trans. Hay algunas marcas que no. Algunas están hechas incluso con aceite de oliva, pero son muy pocas. ¿Por qué? Porque son más caras y como no se venden, termina desapareciendo el producto. ¿Esto qué significa? ¿Que no podemos darle a los niños este tipo de cosas? Hombre, podemos, pero disminuyendo bastante la cantidad que le damos. Comerte uno de vez en cuando no te va a provocar ningún problema de salud. Pero si tú coges un niño de estos que ya, digamos, ha roto a comer, con 13 años, y que se puede tomar 7 napolitanas de chocolate de merienda de estas industriales, pues ahí sí que estamos hablando de una dosis bastante elevada de grasas trans. Seguramente ese niño además tendrá el colesterol alto, aunque nadie lo sepa, porque nadie le ha hecho una analítica. Bueno, pues en todo ese grupo de alimentos la tasa de grasas trans es muy alta. Hay que intentar no comerlos o disminuirlos bastante de nuestra dieta. En todas las margarinas y mantequillas industriales, en casi todas, hay algunas fórmulas que llevan 0 grasa trans o muy poca. En todos los snacks y chips salados, esto en nuestros niños está haciendo mucha mella, porque aquí he puesto 4, pero hay muchísimos más. Y suelen estar muy ricos de sabor. Eso, aparte de que es todo pura química, porque aunque esto parezca una patata frita, no lo es. Eso es una patata de mentira, eso no lleva patata, o lleva muy poca. Y además tiene mucha grasa trans. En todas las frituras industriales se suele usar grasa de esa mala, y en toda la comida precocinada. Fijaros qué tragedia para las que cocinamos, porque todo lo que esté precocinado suele llevar bastante grasa trans en su composición, unos más y otros menos. Entonces, si queremos estar sanos, todos estos grupos de alimentos debemos disminuirlos bastante de nuestra dieta. Ahora vamos a la parte buena. Os estaba asustando y ahora vamos a la parte buena. Os he hablado antes que hay una serie de factores protectores en la dieta. Se están haciendo muchísimos estudios. Imaginaros, el que descubriera que un alimento en concreto o un nutriente que lleva algún alimento es protector del cáncer, bueno, se hace mucho más rico que Bill Gates y que cualquier persona del mundo. Pero claro, esto no es tan fácil. Están haciendo muchísimos estudios y a pesar de los problemas que os digo de establecer estas relaciones en plan científico, todos los estudios apuntan a que los alimentos de origen vegetal, fruta, verdura, legumbre, llevan cada uno diferentes productos que les llamamos fitoquímicos en general, que serían protectores del cáncer. La lista es interminable y cada uno tiene diferentes productos. De ahí es lo que ha trascendido de toma 5 frutas y verduras al día, toma una dieta rica en fruta y verdura, es sanísima para bajar el colesterol, para prevenir la obesidad, para prevenir los accidentes cardiovasculares, pero también para prevenir el cáncer. Y esto se está comprobando. Ahora, pues aquí tenemos una medida preventiva clarísima. Este señor se hincha de grasas trans. Es el tipito que da. Esto se ve mucho en las películas norteamericanas. Porque los gordos, con perdón, de jamón serrano tienen otra morfología. Pero que esto es científico. La grasa trans se deposita en otras partes diferentes del cuerpo que las grasas no trans. Por ejemplo, en el morrillo y en algunos sitios específicos. Por eso yo sé que este señor, que yo no lo conozco de nada, la foto la he sacado de internet, come mucha grasa trans. Bueno, aquí tenemos una medida preventiva fundamental para estar sanos, pero también para prevenir algunos tipos de cáncer. Tomar nuestra dieta mediterránea. Y además, evitar el sedentarismo. Es muy importante hacer un ejercicio físico moderado, todos los días. Moderado, no hace falta hacer heroicidades. Simplemente que es que la vida del mundo rico nos lleva a estar todo el día sentados. Todos son mandos a distancia, medios de transporte, ascensores. Aquí no nos molestamos ya para nada. Entonces, pues eso nos está pasando factura también a nivel de salud. Y ya hemos terminado con lo que serían los factores de riesgo que podemos prever. Aquí hemos hablado un montón de cosas. Cuando parecía que no hay nada que hacer. Pues hay bastantes cosas que hacer. Ahora bien, yo no vengo a mentiros.
no os garantizo que cumpliendo todo esto al pie de la letra no pudierais tener la mala suerte de contraer algún tipo de cáncer. Pero en el mundo rico tenemos una cosa muy importante, que es lo que se llama, mal llamado, prevención secundaria. ¿En qué consiste esto? Pues esto es hacer un diagnóstico de la enfermedad lo más precoz posible para que le apliquemos un tratamiento que sea lo más eficaz posible. Gracias a estas medidas se está consiguiendo ganar muchas batallas al cáncer, desgraciadamente no todas, pero hablando de cifras globales, porque hay muchos tipos de cáncer y cada uno tiene su pronóstico y luego cada caso es un mundo, en España, en nuestro sistema sanitario, me refiero que no hay que irse ni a Houston, ni a Navarra, ni a la MD Anderson, en España con nuestro sistema sanitario, en oncología, se curan hoy en día el 80% de los cánceres infantiles y el 60% de los cánceres de adultos. Así que ya es hora de ir desterrando las frases de enfermedad incurable, terrible enfermedad, etcétera, etcétera, porque esto a veces es verdad, pero ya hay más casos en los que es mentira, que se puede curar, ¿eh? Pero es muy importante, en la mayoría de los casos, diagnosticar la enfermedad en fase precoz. Cuanto más avanzada esté la enfermedad en el proceso, más agresivo tiene que ser el tratamiento y generalmente menos posibilidades de curación vamos a tener. Esto varía muchísimo para cada tipo de cáncer. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico precoz? Pues fijaros, es que hay muchas cosas que podemos hacer. De esto ya hemos hablado, ¿eh? Las mujeres debemos hacernos citologías periódicas a partir de cierta edad, porque eso, os repito, ha hecho que en el mundo rico la tasa de cáncer del cuello del útero sea ridícula. En el mundo rico hay muy pocas mujeres que mueren por cáncer del cuello del útero. Y en el mundo pobre un montón, ¿eh? Creo que en España es el 6º cáncer en frecuencia en las mujeres y en el mundo pobre es el 2º en frecuencia después del cáncer de mama. Fijaros qué diferencia con una medida preventiva, ¿eh? Entonces debemos acudir. La vacuna de las niñas, bueno, es una cosa nueva, a las que somos más mayores ya no nos ha cogido, puede estar bien, pero no debemos abandonar las citologías periódicas, porque la vacuna no te protege de la infección, de que el virus se acantone al 100%, te protege del 70%. Entonces ahí queda un 30% en el que la vacuna no protege. Y lo que nos protege de verdad de no morir de cáncer del cuello del útero es la citología y el diagnóstico precoz. También debemos acudir, deberíamos, luego cada una que haga lo que quiera. Fijaros, las mamografías periódicas a partir de la edad en que nos llame el sistema sanitario. Las mujeres, que con perdón por los hombres asistentes salimos perdiendo en casi todas las cosas de este mundo, en las pruebas de detección precoz salimos ganando, porque las únicas 2 pruebas de detección precoz que nos pasa la Seguridad Social son para mujeres, mamografía y citología. Sería una pena que no aprovechemos la oportunidad. Todo esto lo digo porque hay muchas mujeres que, por diferentes motivos, no acuden a hacérsela, ¿eh? Entonces están desperdiciando la oportunidad de, si aparece la enfermedad, cogerla a tiempo y curarla con un método muchísimo menos agresivo y más eficaz que si la dejamos avanzar. Pues fijaros que 2 pruebas más importantes para prevenir. Pero es que también hay otra cosa que se nos olvida, y en esta diapositiva hay mucha gente que se angustia mucho, ¿eh? Porque esta diapositiva lo que representa es los síntomas o signos más frecuentes relacionados con algunos tipos de cáncer. Y si esto lo supiera la población, habría muchos síntomas que, en vez de no darle importancia y dejarlos correr, acudiríamos al médico a que nos haga nuestro diagnóstico diferencial. No quiero que os asustéis porque la mayoría de estos síntomas son debido a un montón de enfermedades, en la mayoría de los casos de naturaleza benigna. Esto significa que si tú tienes alguno de estos síntomas, no debes asustarte, pero sí debes acudir al médico, digamos sin prisa, pero sin pausa, a que te averigüe y te ponga un apellido a eso que te está ocurriendo. Y con eso haríamos diagnóstico precoz en muchas enfermedades que las personas, evidentemente, por desconocimiento,
pues no acuden a tiempo al médico, cuando podían haber acudido muchos meses antes, porque ya ese síntoma lo tenían. Vamos a decirlo muy por encima. En general, bulto o tumoración. Tumor en medicina equivale a bulto. No significa que sea ni benigno ni maligno. Lo que ocurre es que en nuestra habla coloquial, tumor lo solemos asociar a cáncer, pero no es así. Tumor es un bulto. Todo esto hay que aplicarlo con sensatez. Si yo me arreo con el pico de esta mesa y me sale un bulto aquí mañana, pues no me voy a preocupar, ¿me entendéis? Si hay una causa que nos justifique el síntoma, no hay que darle más importancia. Pero en general, bultos o tumores que nos salgan y que no le demos explicación, debemos ir a que nos lo miren. En la mayoría de los casos no van a ser cáncer, pero hay que ponerle un apellido a eso. Dolores persistentes en el tiempo. Fijaros, esto, ¿qué síntomas hay específicos? Casi todos los que estamos aquí, menos algunos jovencitos, tenemos ya dolores persistentes en el tiempo. Pero si tú tienes un dolor que te escama, que te sorprende, que no lo relacionas ni con tu artrosis, ni con tu sinusitis, ni con tu... pues debe preocuparte y debes acudir al médico, primero, para que le ponga remedio y no pasar sufrimiento sin necesidad, y segundo, para que averigüe la causa. Heridas o úlceras que no cicatrizan. Esto es muy frecuente que la gente no lo sepa. Las heridas en el cuerpo humano, por esto que hemos estado hablando de que las células se multiplican, se reproducen normalmente, una herida en la piel, en 2 semanas tiene que estar curada, si no es que está ocurriendo algo, que no tiene por qué ser un cáncer, puede ser una infección, puede ser un montón de cosas, pero una herida de la piel en 2 semanas tiene que estar curada, más o menos. En los niños más rápido, en los viejos más lento. Si eso no es así y tú tienes una herida, un mes y otro mes y otro mes que no se te cierra, ahí está ocurriendo algo. Entonces debes acudir al médico a que te lo vea. Las heridas de las mucosas, que es la piel que recubre nuestros órganos por dentro, son más lentas de curar. Si tú tienes una herida en la boca, porque yo qué sé, porque la prótesis dental te ha hecho una rozadura, un daño, te puede tardar más tiempo en curar. Pero también tiene que terminar curando, tarde o temprano. Una herida en la boca que no cura nunca, hay que ir al médico, porque puede ser un proceso tumoral o puede ser otra cosa. Esto mucha gente lo deja pasar porque dice, claro, es que si me roza y esto, pues es normal que... No, no es normal, debe cicatrizar, debe formar una cicatriz, que es la forma de defenderse el cuerpo humano de esos microtraumatismos. Sangrados o hemorragias anormales. Hay que acudir al médico. Este es un síntoma que la gente le alarma mucho y suele acudir. Cualquier persona cuando tiene un sangrado anormal por algún motivo suele acudir al médico. Hay muchísimas cosas que dan sangrados anormales y no tienen por qué ser cáncer, pero algunos sangrados anormales en su origen están en un cáncer, hay que ir. Tos o ronquera persistente. Esto es muy importante porque el cáncer de laringe en España es muy frecuente. Muchísimo más frecuente que en otros países. Y su primer síntoma puede ser una tos que no se quita o una ronquera que no se quita. Si tú has cogido una infección respiratoria, es normal que tengas tos, pero también es normal que se te vaya pasando cuando te vas curando. Lo mismo con una ronquera. Entonces, tos o ronquera persistente en el tiempo, al médico. Cambios en los hábitos urinarios e intestinales. ¿Esto qué significa? Pues que si tú ves que cuando haces pipí, para que nos entendamos, ocurre algo diferente que no te ocurría, debes acudir al médico. Ya todos sabemos que en los hombres la próstata se va agrandando de forma natural y ya se va complicando un poquito el proceso, pero bueno, eso todo el mundo lo sabe y sabe que es una cosa progresiva. Lo mismo con los hábitos intestinales. Si tú tienes un ritmo intestinal al que tú estás acostumbrado y de pronto ese ritmo cambia, por ejemplo, empiezas a tener muchas diarreas sin que lo justifique, porque muchas veces comemos cosas que están malas o estamos de viaje y se nos altera el tubo digestivo. Todo eso tiene una causa justificable y no hay por qué pensar en nada más. Pero si tú empiezas a tener diarrea que persisten en el tiempo y no le das explicación, o lo contrario, de pronto te pones muy estreñido cuando tú no habías tenido nunca esos problemas, sin que nada lo justifique. Por ejemplo, si tú tienes un esguince de tobillo y tienes que hacer reposo durante un mes,
Eso mismo te puede justificar un estreñimiento. Pero si no hay nada que lo justifique y nos aparece esto, debemos ir al médico. ¿Por qué? Porque podría ser un cáncer de colon, que es súper curable cuando se coge a tiempo. El 90% de ellos se curan cuando se coge a tiempo. Pero si lo deja avanzar, pues entonces ya cuesta más trabajo. Manchas o lunares en la piel que cambien de forma, de tamaño o de color. Fijaros, esto puede ocurrir en cualquier lunar y no tiene por qué ser que sea un cáncer de piel. Pero muchas veces tenemos un lunar que no lo estamos viendo porque la piel se ve, no hace falta hacerse ninguna resonancia magnética ni nada y no le echamos cuenta. Y resulta que nos está creciendo o nos está cambiando de color o nos está sangrando. Que os digo que esto puede ocurrir en lunares normales que de pronto por algunos procesos pues digamos que se irritan y sufren cambios. Pero como es una cosa tan fácil de hacer, ir al dermatólogo, te lo va a mirar con una luz especial y ya ahí va a sacar información. Y si tiene que hacer más cosas para diagnosticarte las hará. O también lesiones nuevas en la piel que no teníamos antes, que aparecen y nos siguen creciendo, porque la piel es un órgano que cambia mucho a lo largo de la vida. Y a medida que vamos cumpliendo años nos van saliendo manchas y lunares y cosas que no teníamos antes. Entonces, hasta ahí es más o menos normal. Pero si hay un lunar que te va creciendo y creciendo de nueva aparición, te tiene que hacer sospechar. Y ya termino, que ya está bien, que ya habla bastante. Todo esto que he dicho y muchísimo más que he dicho se resume en algo que en la Asociación contra el Cáncer, los que estamos en contacto con ella, no lo sabemos de memoria, que es el Código Europeo contra el Cáncer. ¿Esto qué es? Esto es una serie de medidas que sacó la Europa, muy concreta, que nos sirven, nos ayudan a prevenir el cáncer. Que si os las leéis, pues las hemos dicho todas de sobra, y muchísimo más, pero esto sería como el resumen. El Código Europeo contra el Cáncer son las medidas principales para prevenir el cáncer. Entonces esto es una cosa que la asociación está todo el día divulgando porque considera que la población no está demasiado informada de estas cosas o no le da la importancia que... porque es normal, nos llegan tantos mensajes de salud que ya uno se aburre y dice, vamos a ver si me tengo que beber 3 litros de agua. Esto, lo otro, cuando empieza dice, esto no es vida, pero que sepáis que hay algunas cosas que son importantes para vuestra salud y en la medida de lo posible, pues si queremos prevenir y estar sanos, pues debemos intentar cumplirlas. Y esta era la última. Si queréis preguntar algo, que habéis estado muy calladitos, pues este es el momento. Bueno, mientras bebo agua, mientras lo pensáis. Sí, encantada. Uy, qué pregunta tan buena, Fijaros, esto igual os sorprende también. Igual vais a pensar, esta loca ha venido aquí a volvernos locos y asustarnos. Igual algunos ni me creéis, pero os aseguro que yo no vengo aquí a mentiros. Esto es algo que no ha trascendido. Pero vamos, yo se lo he explicado hasta a los niños en el colegio, sin hablarles del cáncer, pero les he explicado de qué va el tema. Las cremas protectoras del sol para no quemarnos, ¿de qué os creéis que están hechas? Pues de productos químicos, un montón. Bueno, pues resulta que 2 de los componentes que llevan las cremas protectoras, porque sirven de barrera de los rayos ultravioleta, o sea que las llevan casi todas las cremas protectoras en mayor o menor medida, se ha visto que son cancerígenos para la piel. Ahora ya depende de la dosis. ¿Os acordáis que os he dicho lo importante que es la dosis en los factores químicos? A una baja dosis esto no tiene importancia ninguna, pero a una dosis más elevada, en personas predispuestas por otros factores de riesgo que a lo mejor ni siquiera conocemos, sí que podría propiciar, ayudar, promover la aparición precisamente de un cáncer de piel. ¿Cuál es la idea que ha trascendido? Y además muy poco, solamente entre la profesión médica. La única idea que ha trascendido de esto es que
los niños menores de 3 años no deben exponerse al sol y por tanto no deben ponerse crema. ¿Por qué han tomado esa medida? ¿Qué pasa? ¿Que a los demás da igual? ¿Que nos parta un rayo? No, es que los niños tan pequeños tienen muy poco peso y todas estas cosas son proporcionales al peso, ¿eh? Si yo me tomo 2 cubatas me hace más efecto que si, yo qué sé, un jugador de baloncesto que mide 2 metros y pesa 200 kilos se toma 2 cubatas. Es cuestión de el tamaño del cuerpo y la dosis. A menor tamaño, mucho más rápido se puede alcanzar la dosis. Y además, ¿qué es lo que ocurre con los niños? Que lógicamente en nuestro afán de protegerlo, a lo mejor le ponemos la crema 7 veces, aunque no le haga falta. Y además lo tenemos a la sombra, porque el niño está molesto al sol. Un niño chico al sol lo único que hace es cerrar los ojos. Entonces le estamos provocando una sobredosis de un producto químico que lo único que deberíamos hacer para proteger su salud es tenerlo a la sombra. Porque esto yo se lo he explicado a vuestros hijos del colegio. Sí, se lo he explicado, claro, en esa charla también hablo muy por encima de eso. No les hablo del cáncer de piel, pero que, como ya les he explicado, que la química en nuestra vida teníamos que parar un poquito el tema, les explico que las cremas, aparte de que son productos químicos y puede que no sea lo mejor, y esto es totalmente verdad, una crema, por más alto que sea el factor de protección que lleva, no te garantiza que no te vayas a quemar, te garantiza que te puedes retrasar la quemadura, simplemente. Sin embargo, la sombra o taparse la piel, sí te garantiza que donde estás tapado no te vas a quemar. Y encima es gratis, ¿eh? Con lo de gratis no me refiero a yo que soy una cutre y no me quiero gastar dinero en mi salud, me refiero a que no hay ningún mercado detrás, entonces por eso no se vende, ¿eh? La sombra no se vende, ¿eh? Y la ropa ya la tenemos. Sin embargo, las cremas protectoras sí que se venden. Yo creo que estoy siendo bastante clara, ¿eh? Entonces, por eso te dicen que te la ponga, que te la repita cada 2 horas, que te la ponga cuando te salga del agua. Yo eso no lo hago con mis hijos, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero seguramente esto no va a ser ningún problema, porque una vez que ya está descubierto, y ya está descubierto, sin que nos enteremos siquiera, van a ir disminuyendo la dosis de esos productos que ya se ha visto que tienen cierta relación con el cáncer de piel y los van a sustituir por otra cosa. Pero mientras tanto algunos ya se han atiborrado de crema, ¿eh? Como la foto de las gambas que yo he puesto. Eso. Bueno, verá, yo tengo una teoría. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y cada uno disfrutamos como podemos. Y cada uno tenemos que asumir los riesgos de las acciones que llevamos a cabo, ¿eh? Me refiero que la misión nuestra es informar. Ahora cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Una cosa muy importante que no he dicho, las cabinas de rayos ultravioleta, igual de peligrosas para el sol que el sol natural, es otro engaño al que nos han sometido. Hay muchos países europeos donde han prohibido la entrada a los menores de 18 años en esas cabinas. En España todavía no. Volvemos otra vez al tema de la dosis. No pasa nada por ir de vez en cuando, no pasa nada. El problema es que hay gente que se obsesiona, porque hay gente para todo, y que quieren estar hecho un churrusco todo el año. Además, si te compras unos bonos te sale más barato, en fin, ¿ves? No paramos de hablar de dinero, el mercado. Entonces, pues, nos venden un estereotipo de belleza falso en el que hay que estar moreno, además tienes que ser alto, si eres mujer mejor chata y rubia. Y con perdón, con las tetas gordas también, y los labios también gordos. Os reís, pero esto es tan real como la vida misma, ¿eh? Y hay un montón de gente que se gasta el dinero que no tiene en ponerse aquí un morcón, bien, etcétera, etcétera, ¿eh? Y no les importa someterse a un proceso quirúrgico con los riesgos que lleva la anestesia y todo eso. Por eso le digo, señora, que cada uno disfruta como puede, pero también tiene que asumir las consecuencias de los actos, ¿eh? Bueno, pues ya está. Pues cada uno está del color que está, ¿eh? Si además verá el sol tomado de forma gradual y sin quemarte no es malo para la salud, al revés, tiene hasta propiedades beneficiosas.
Aquí lo que estamos hablando es del abuso del sol y de las quemaduras solares. De eso es lo que estamos hablando. Y además, los andaluces en esto lo sabemos muy bien. Andalucía tiene una tasa moderada de cáncer de piel, pero porque hay mucho sol casi todo el año. Pero os va a sorprender de las comunidades autónomas españolas cuáles son las que tienen más cáncer de piel. ¿Lo sabéis? Las que tienen mayor nivel económico. Se ve que a los ricos les da más tiempo de estar al sol. Madrid, País Vasco, Navarra y Baleares. Está clarísimo, ¿eh? Un montón de gente tomando el sol y haciendo deportes al aire libre todo el día, lo cual es sanísimo, pero si te pasa, pues te puede traer consecuencias, ¿eh? La verdad es que en nuestra vida diaria, la mayoría de nosotros, como casi todos somos ratones de oficina, trabajemos lo que trabajemos, estamos pegados a un ordenador y los ordenadores suelen estar a la sombra. Entonces, la mayoría de nuestra vida cotidiana es laboral y discurre a la sombra, ¿eh? Pero claro, hay gente que no, que está todo el día al aire libre. Esto se veía mucho antes en las profesiones que están siempre al sol, marineros, agricultores, que cada vez son menos, porque afortunadamente pues ahora ya en el campo, bueno, que os voy a contar yo a vosotros, pues no es lo mismo que antes, entonces no hay tanta... Pero a que los hombres del campo no se les ocurre estar en bañador trabajando en el campo, ni a los bereberes del desierto. Claro, es que todo el mundo lo sabe, no hace falta ser científico. El sol, el abuso del sol te provoca daño, aunque no sea un cáncer, te provoca otros daños y un envejecimiento prematuro de la piel tremendo también. Sí. Leyendas urbanas, en general, Esto es muy difícil porque hay muchísimas fórmulas, muchísimos tintes, muchísimos todo. En Internet, en las redes, que es muy práctica, muy buena, ha revolucionado todo, pero también es la gran portera, como yo les llamo, todos los cotilleos, sean verdad o mentira, están ahí. Y algunos están tan bien presentados que nos los creemos. Bueno, pues uno de los que paulatinamente viene es el de los desodorantes y el cáncer de mama. Vamos a ver. Los desodorantes, volvemos a lo mismo, de que están hechos de productos químicos. ¿Y cuál es la fórmula de los desodorantes? Pues cada una tiene una diferente, Entonces ahora se ha dicho que si los que llevan magnesio, que si los que llevan no sé cuánto. Los antitranspirantes, que es un producto cosmético diferente al desodorante, el desodorante intenta que el olor del sudor no sea desagradable. El antitranspirante corta el sudor. Son dos productos cosméticos diferentes. Se ha relacionado íntimamente el cáncer de mama con los antitranspirantes. No hay absolutamente ningún estudio científico que le dé base a esto. Ahora bien, mi opinión es que si el sudor es una cosa natural, ¿por qué cortarlo? Lo que ocurre es que la teoría también presentada que viene en Internet no tiene ni pies ni cabeza. Te habla que el antitranspirante impide al sudor salir y como las toxinas se eliminan por el sudor y los cancerígenos, eso se queda ahí acumulado y entonces el antitranspirante hace que las toxinas viajen a la mama y provoquen el cáncer de mama. Es más, llegan a decir, porque el que lo ha escrito está muy bien informado, que por eso el cáncer de mama es más frecuente en el cuadrante superoexterno que el que está más cerca de la axila. Pero eso para nada es así. Es verdad ese dato, pero eso es porque la mama, el cáncer de mama aparece a partir de la glándula mamaria, no de la grasa. La mama tiene glándula mamaria y grasa. Y la glándula mamaria se localiza en mayor concentración en la mayoría de las mujeres en el cuadrante superoexterno. Es por eso que es más normal que haya ahí más cáncer de mama, no por el antitranspirante. Además, apañados estaríamos si las toxinas las tuviéramos que echar por el sudor. Las toxinas en el cuerpo humano, en la mayoría de los casos, se metabolizan en el riñón, en el hígado y se excretan por la orina y por las heces. Es verdad que algunos productos también los podemos exhalar por la piel, pero en pequeña concentración. Entonces, leyenda urbana. Yo de todas formas, por si acaso, los compro sin magnesio, que es el que más suena.
pero que no te puedo decir, porque es que todo esto que leéis no suele haber detrás un estudio científico. Y aunque os parezca mentira, muchas veces son guerras comerciales. Que dicen, yo hundo este producto porque si algo tiene mala prensa, lo hunde y entonces yo gano más dinero. Así de simple. Y con esa premisa son capaces de contarte lo que quieras, pero en alimentación, en todo lo que quieras. Y nosotros nos hemos acostumbrado de tal manera a que nos mientan que nos parece normal. Y entonces no le hacemos caso, no le damos importancia. Los tintes, sí se apuntó en unos estudios, pero digamos que no eran unos estudios serios en el sentido de que el tamaño de la muestra no era demasiado grande. ¿Esto qué significa? Para que un estudio tenga unas conclusiones, digamos, de peso, hay que hacer el estudio en un montón de personas. Y los estudios de los cosméticos, que esa es otra mentira, cuando te pone comprobado, científicamente comprobado, eso suele ser mentira, pero así, literalmente mentira. No lo ha comprobado nadie. Ahora están intentando regularlo, pero de una forma muy tímida, en las cremas, en los cosméticos, que ese es otro campo que está sin vallar. Están intentando que tengan unas mínimas pruebas. Incluso yo conozco a 2 señoras que van a una fábrica de cosméticos y se someten a los tratamientos que se los regalan para luego poder poner que está testado dermatológicamente. Incluso están teniendo que contratar a dermatólogos en unas empresas concretas que se dedican a cosméticos, pero esto está todo muy incipiente. Entonces, no os creáis nada de lo que leéis. Que si vamos, que yo no tengo nada en contra de las cremas, que la que quiera se las ponga. Yo me pongo un hidratante todos los días, pero que no me creo que va a tener los 7 efectos y las arrugas y las manchas y esto y el colágeno y que no sé qué, todo eso es mentira. Lo que se pone en la piel penetra en el organismo, pero muy tímidamente. Y ninguna crema te va a hacer que tu colágeno se convierta en el colágeno de una niña de 20 años. Es ridículo. Sin embargo, todas nos las compramos y nos lo ponemos. Bueno, pues ya está. Cada uno disfruta como puede. Ya os digo que en todo esto hay mucho mercado, mucho marketing. Esa es la palabra exacta, mucha publicidad. Entonces, hombre, tampoco hace falta que no nos lavemos, que no nos echemos desodorante, porque también es desagradable. Y porque ya os digo que todo depende de la dosis. Si tú no abusas excesivamente, tampoco tienes por qué llegar a una dosis límite. Pero claro, son cosas que no se saben. No, eso es diferente completamente. Eso no tiene relación ninguna. La psoriasis es un proceso autoinmune, del que no se conoce demasiado bien la causa, pero no es una enfermedad oncológica ni tiene relación ninguna, en absoluto. Bueno, el café tiene un montón de leyendas, un montón de leyendas. El café le achacan propiedades estupendas, le achacan propiedades malísimas. No te creas nada, El café lo he puesto en la foto porque sufre torrefacción, pero ya está, punto y final. De hecho, esto os va a sorprender. Un último, porque el café siempre se dice, se lo quitan a todos los cardiópatas, a toda la gente que está nerviosa, a todos los hipertensos. Bueno, pues un estudio, en este caso sí científico, ha demostrado que el café ni aumenta la tensión, ni provoca vasoconstricción de los vasos, con lo cual está desaconsejado en los cardiópatas, pero a una dosis moderada, o sea, 2-3 cafés al día. Por otro lado, el café, ¿sabéis qué es lo que tiene? Muchos antioxidantes. Los que nos dicen que tiene el té, los mismos los tiene el café. Es que el café, el té, la teína, dentro del cuerpo, ¿sabéis en qué se convierte? En cafeína. Sin embargo, nos están vendiendo el té, el verde, el rojo, el negro, según el momento, nos lo venden de un color de otro. Porque nos dicen que tiene un montón de antioxidantes y que es más sano que el café porque no te pone nervioso, falso. Vamos, yo estuve una vez en Estambul y como allí el alcohol está prohibido, me tomé más té de la cuenta y cuando llegué al hotel era imposible dormirme. Vamos. Digo, ¿pero qué me pasa? Digo, ¿qué me va a pasar? Que me he tomado 7 té. Y claro, es café, es lo mismo, Es verdad que el té también tiene antioxidantes,
y es una bebida sana, ¿por qué no? Pero que nadie se crea que bebiéndote 3 té, porque además tiene que ser té rojo de la marca no sé cuánto, ¿eh? Ni vas a estar más joven, ni vas a estar más sana, ni nada de nada. En resumen, no hay ningún producto milagro, ni de comida, ni de bebida, que te vaya a proteger de ningún cáncer en concreto, ni de nada. Es un conjunto, es un hábito de vida. Comer una dieta rica en frutas, rica en verdura, pobre en grasa, nula en grasas trans si puede ser, rica en fibra y con aceites de buena calidad y más pobretona en calorías. Somos unos nuevos ricos en ese sentido. Todos los que estudian el tema dicen que debíamos volver un poco, hombre, no a la época de la posguerra, pero sí al plato único, a las legumbres. Recomiendan cuatro veces legumbre a la semana. Esto hay muchas casas ya donde no se hace. Si hay niños, peor todavía, porque al niño le pone el nugget de pescado de pollo y se lo come del tirón, y le pone las lentejas y ya tiene un problema. Y encima lo otro ya está hecho y las lentejas las tienes que cocinar. En fin, que todo este tipo de cosas que nos están cambiando la vida. Uy, poco, porque eso es un producto tan moderno que empezó en el 2001, empezó a comercializarse. Entonces, un producto demasiado moderno. Le están echando mucha tierra de encima. Pero seguramente, veréis que soy un poco escéptica. Soy vieja, no tanto, pero yo creo que soy más escéptica de la edad que tengo. A mí me parece que toda esa tierra que le están echando encima con tanta publicidad, puede que sea posible a que le está haciendo la guerra a los dos únicos productos que también son, digamos, pequeñas ayudas, porque con esto del tabaco lamentablemente no hay nada que funcione de verdad, eso está en el coco, y cada uno consigue dejar de fumar cuando se le mete en el coco. El mercado de los sustitutivos de la nicotina, parches, chicles y eso, se está viendo muy afectado por el cigarrillo electrónico. Pero no puedo decir porque no se sabe. La Asociación contra el Cáncer tiene una postura, que es la misma que la de todas las sociedades científicas y torácicas, que es una cosa nueva, que no se ha probado y que es muy peligroso, y esto sí es real, que se lo están vendiendo a los niños, con una tecnología que a ellos les resulta muy atractiva porque lleva un cargador, lleva una cosa que hay que meter en un puerto USB. Esto a lo mejor una persona más mayor no sabe ni lo que es, pero a ellos les gusta todo ese mundillo, y que si tiene sabores, y que si fruta, que si fresa, y entonces fijaros qué disparate, algo que a lo mejor podría estar bien, todavía no lo sabemos, para ayudar a deshabituarse de una droga a los que están enganchados, lo pueden estar convirtiendo en la puerta de entrada de esa misma droga, porque evidentemente todo lo que es la estética, la parafernalia, se parece al tabaco. Y entonces, por lo visto, hay jóvenes que no fuman, increíble, y que están comprando el cigarrillo electrónico, cuando en realidad la razón de ser es a los fumadores quitarle un poco el mono, para intentar que dejen de fumar. Pero claro, es un producto tan moderno y volvemos a lo mismo. Le hemos perdido el respeto a la química, de forma que eso lleva un líquido, y yo no sé cuántos sabores y variedades de líquido hay. Ahora analízalos tú todas. Y además cada uno de una forma diferente. Y luego están los chinos. Con perdón, no sé si hay aquí alguno, yo no tengo nada contra el mundo chino. Pero los chinos lo copian todo y se saltan todas las muchas o pocas medidas de seguridad que tenga el mundo rico. Y como además es más barato, pues allí estamos todos comprándolo en el chino. Y eso es una complicación añadida, porque ahí puede haber con más facilidad, yo no digo que por ser chino sea malo, bueno, algunas cosas sí lo digo, lo compran en chino está roto al momento. En este caso en concreto yo no se lo puedo decir, porque en estas cosas va siempre el mercado por delante de los estudios científicos, siempre. Os voy a poner un ejemplo que os va a dejar asombrados. ¿Os acordáis que os he hablado de Madame Curie, de la radiactividad, de cómo la descubrieron, de cómo ellos mismos enfermaron por culpa de los efectos por desconocimiento? Pues cuando se descubrió la radiactividad, bueno, eso sigue siendo igual. Conseguir 1 gramo de un elemento radiactivo cuesta mucho dinero,
porque se extrae de una manera de la naturaleza que necesita muchísimos kilos y toneladas de producto para conseguir 1 gramo. De por sí era un producto carísimo y lo sigue siendo. ¿Eso qué? ¿Lluvia? Madre mía. Menos mal que aparca la puerta. Bueno, pues cuando surgió la radioactividad, inmediatamente las casas comerciales se pusieron a cavilar a ver cómo usamos esto. ¿Y sabéis lo que inventaron? Unos productos carísimos, solo lo podía comprar la gente rica, para que veáis que algunas cosas es malo ser rico, porque los pobres no lo podían comprar. Cremas cosméticas para la cara. O sea que la gente se echaba productos cancerígenos en la cara para estar más bello. Lana, que decían que con esa lana el cuerpo aguantaba mejor el calor, porque como eso era una cosa radiactiva con radiación, y le hicieron rebequitas radiactivas a todos los niños ricos de la época. Fijaros qué disparate, por desconocimiento absoluto. O sea que aquí el mercado, la venta va por delante siempre, por delante, muy por delante de lo que es lo que luego se ve con la experiencia. Y muchas veces, os he nombrado el caso del tabaco, miles de veces, porque el ejemplo más claro, una vez que se sabe que es muy malo para la salud, pues ahí sigue. Porque por lo que quiera que sea, ya se ha quedado ahí en nuestras vidas. Bueno, la edad se considera que la vacuna es más eficaz, según los estudios, en personas que no hayan tenido contacto con el virus. O sea, es más efectiva, no es que no sea efectiva más adelante, pero su eficacia va disminuyendo a medida que la persona en concreto ha tenido relación, contacto con el virus. Y es por eso que se vacuna a niñas que se presupone que no han tenido todavía, al menos en su gran mayoría, contacto con el virus. Cada comunidad autónoma ha establecido una edad, porque como hay competencia, pues hemos formado un lío tremendo. Cada uno ha comprado un producto diferente, unos protegen más de una cosa, otros de menos. En Andalucía en concreto se estaba vacunando, porque es algo que ha caído también bastante, se estaba vacunando a niñas, creo recordar, de 14 años. 14, creo recordar que era, sí, ¿no? 14 años. Un momentito, que está aquí preguntando un caballero. Sí. Si yo lo supiera, se lo contestaría. En teoría esas cosas están muy controladas. O sea, eso sí que tiene un control, porque eso es potencialmente muy peligroso para la salud y suele estar muy controlado, pero sinceramente no deja de ser basura. ¿Qué es lo que ocurre? Que generamos tanta basura que ya no hay sitio donde dejarla. Yo tengo un problema, como el resto de los que nos dedicamos a esto, que los que tienen las cifras epidemiológicas, me refiero, a lo mejor nadie sabe que tal producto provoca tal tipo de enfermedad, pero esa relación epidemiológica que os he hablado desde el principio, sí que la saben los gestores sanitarios. O sea, se podría establecer al menos una sospecha si supiéramos si en el entorno de donde está el Cabril hay mayor número de ciertas enfermedades que se relacionen con la radioactividad. Eso nos haría sospechar. Ahora habría que comprobarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esas cifras nunca se saben. Es posible porque ni siquiera las esté recogiendo nadie. Yo sí he oído decir que hay en esa zona, pero yo no sé si eso es verdad y si se debe a ese factor, más malformaciones congénitas. Y la radiactividad provoca malformaciones congénitas, pero también la consanguineidad. Y en esos sitios pequeños es muy normal que la consanguineidad sea más frecuente que en grandes ciudades. O sea que yo no puedo hablar de algo que desconozco. No se lo puedo contestar, no lo sé. Ignoramos un montón de cosas y yo en particular. Hay muchas cosas que se ignoran, no se saben. Sí. Otro melón por calar. Una tecnología con demasiado poco tiempo
y de la que estamos abusando, porque yo vuelvo a repetir lo mismo. Todos nos enfadamos cuando ponen una antena repetidora en nuestro entorno, pero todos queremos tener cobertura hasta en el cuarto de las escobas. Y si va a un sitio y no hay cobertura, mira de sitio, aquí no hay cobertura, es que no puedo. Vamos a ver, o una cosa o la otra. Yo creo que también por el mercado, si es que volvemos a lo mismo, las telefonías, todo eso, pues mueve muchísimo dinero, son grandes potencias. Y entonces, pues venga, teléfonos aquí todo el mundo y habla a todas horas. Pero no se sabe. Dicen, la Organización Mundial de la Salud, ya sé que me están grabando, pero me voy a atrever a decirlo, en la que yo cada vez tengo menos confianza, dice que no existe ningún tipo de riesgo con respecto a las antenas y la salud. Pero es que eso hay que estudiarlo mejor. Esa asociación que usted ha hecho es bastante más difícil de hacer que de esa manera. Hay que ver qué tipo de antena es, porque aquí hablamos de antena con mucha ligereza. Hay que saber qué es lo que hace la antena, porque las hay repetidoras, las hay emisoras, las hay de una potencia, las hay de otra, de distintas frecuencias. Y todas deben, y eso está muy regulado, cumplir una normativa de seguridad. Porque como todas las ondas, a mayor distancia, menos peligro. Si este elemento está emitiendo una onda, si yo estoy aquí, estoy en alto peligro. Si estoy aquí en medio y si estoy aquí, no tengo peligro ninguno. Pues en base a ese, digamos, fenómeno físico, se establecen unas medidas de seguridad alrededor de las antenas, que deberían cumplirlas todas las antenas. Yo he oído por ahí que algunas no las cumplen. ¿Y por qué no las quitan? Pues porque las empresas de telefonía móvil tienen en nómina unos abogados estupendos. Y entonces los procesos judiciales se dilatan en el tiempo y nunca se llegan a resolver. Es el mundo que hemos creado. Pero a día de hoy no se ha podido establecer ninguna relación en ese tipo de factor. Pero también te digo, porque eso sí lo sé, que no se han hecho estudios serios tampoco. Como con la mayoría de cosas. No se han hecho estudios serios. Aquí se hacen estudios serios para luchar contra la impotencia, se hacen estudios serios para descubrir una pastilla que evite la obesidad, pero no se hacen estudios serios para otras cosas que a lo mejor son más importantes. Bueno, el microondas también ha estado en tela de juicio. Yo creo que eso sí lleva bastante tiempo en uso, como para con sensatez, pero sin estudio, decir que no provoca grandes problemas, porque si no estaríamos todos medio muertos o muertos, porque ¿quién no tiene un microondas en su casa? Ahora bien, una cosa que no cuesta trabajo, yo la hago y por tanto la recomiendo. Los plásticos que están a la orden del día, como recipientes, como cacharros de cocina, lo que sea, sometidos, la mayoría de ellos, no todos, sometidos a un calentamiento como el del microondas, pueden generar unos productos químicos que son cancerígenos. Por lo tanto, no es mala idea como medida de precaución cuando usemos el microondas usar vidrio. Creo que tampoco cuesta tanto trabajo. Es una medida de prevención que no cuesta trabajo y, bueno, a lo mejor no sirve para nada, pero yo creo que es algo que sí podemos hacer. Pero no se ha demostrado que los microondas provoquen ningún tipo de cáncer ni nada. Sí hay que tener una precaución, no quedarse mirando como tonto el alimento dando vuelta. Por eso la mayoría de ellos tienen el cristal con rayita o oscuro. ¿Por qué? Porque te puede afectar el cristalino, y eso no lo sabe nadie. Y eso sí que es real. Te puede provocar alteraciones del cristalino, cataratas y problemas de ese tipo. Pues que no es verdad. El cáncer de mama puede ser hereditario en un 10 a 15%. Y el cáncer de útero, aunque bastante menos frecuente, pero sí se asocia en algunos casos bastante más raros a algunos tipos de síndrome que puede llevar aparejado.
Pero no os preocupéis con los cánceres hereditarios porque son bastante más infrecuentes que los cánceres que no son hereditarios. Porque eso es una cosa que nos preocupa a todos. Cuando hay un caso en la familia, inmediatamente pensamos, ay, ¿será esto hereditario? Ahora vamos a caer quitos como moscas con esto. Y es bastante improbable. En la mayoría de los casos no tiene relación con la genética. Todo, en toda nuestra vida influye el estado de ánimo. Cuanto más desanimado, peor, en general. Y evidentemente también, el cáncer es una enfermedad curable, pero a base de un tratamiento, en la mayoría de los casos, lento, duro y difícil de llevar, en otros menos. Por lo tanto, el ánimo alto nos puede ayudar a sobrellevar mejor todo lo que está alrededor de la enfermedad. Pero una persona, digamos, de ánimo bajo de por sí, no tiene una evolución más rápida, ni más factores de riesgo ni nada que otro que sea súper optimista con respecto al cáncer. Ahora, una vez contraída la enfermedad, esto lo explico porque hay muchas teorías en Internet y algunas muy peligrosas, bajo mi punto de vista, tienen seguidores también. Hay personas, incluso médicos, que dicen que el cáncer se genera, bueno, yo no lo voy a decir en lenguaje psicológico que me resulta muy complicado, por conflicto, por problema. Cuando tú tienes un problema, un conflicto, pues tu cuerpo reacciona provocándote un cáncer. Y por tanto, la curación del cáncer, y hay un médico alemán famosísimo que se dedica a eso, ya os aviso que se le mueren todos los enfermos, todos los que se le tienen que morir, se le mueren, que por un tratamiento psicológico combate el cáncer. Yo no conozco absolutamente ningún tratamiento psicológico que cure ningún tipo de cáncer. Ojalá eso fuera así, porque será mucho mejor escuchar lo que te diga un psicólogo que tomarte un quimioterápico o que te corten un trozo del cuerpo. Pero lamentablemente eso no funciona, eso sí os lo puedo decir. También hay teorías que dicen que el cáncer está muy influenciado por estados de ánimo bajo, que son los que provocan el cáncer. Porque eso es algo que se oye mucho. Ay, pobrecita, la dejó su marido, que se fue con una más joven, rubia, con las tetas gordas, y la pobre a los 3 meses cogió un cáncer de mama. Vamos a ver, el cáncer no aparece de un día para otro. Ese cáncer se lleva ahí generando en la mayoría de casos años. Entonces, resulta un poquito, digamos, simple. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, pero yo, como soy la única que estoy aquí, doy mi opinión. Me parece un poco simple achacar el origen del cáncer a eso, ojalá, o que fuera de los antitranspirantes. Pues fíjate tú qué fácil, habríamos acabado con el cáncer de mama, prohibiendo los antitranspirantes. Es algo más complicado. El origen del cáncer es una mezcla de circunstancias que se reúnen todas en una persona en concreto, así de claro, que termina saltándose todos los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo para evitar la progresión de la enfermedad, y ante el fracaso de esos mecanismos se termina desarrollando la enfermedad. Y entonces incurren un montón de factores, y muchos de ellos no los conocemos. Lo único que sí de verdad puede influir es la tristeza profunda, el ánimo muy bajo, provoca inmunodepresión, una leve inmunodepresión, igual que el estar por debajo de tu peso, que es otra cosa que nos venden constantemente. ¿No habéis oído el refrán de a perro flaco todo se le vuelve en pulga? No tendrá año esa frase, pues por lo visto no nos hemos enterado. Y entonces nos creemos que para estar bellos tenemos que estar por debajo de nuestro peso, y eso es malo para la salud. Incluso disminuye el sistema inmune, por eso esas personas frecuentemente cogen muchas infecciones. La forma de defenderse del cáncer es a través del sistema inmune. Es lógico pensar que si tu sistema inmune falla, puedes estar más, digamos, indefenso a la aparición de un cáncer. Pero ya está, se tienen que dar una serie de circunstancias, no solamente una tristeza, sino todos los deprimidos que están recluidos en los manicomios con diagnóstico de depresión, tendrían una tasa muy alta de cáncer y no es así. Hombre, claro que no. Eso es fastidioso para uno y para los que están alrededor también.
Ah, que me lo he saltado. Bueno, porque generalmente suele ser un síntoma no precoz del cáncer. Y ahí estábamos hablando de síntomas precoces que nos ayuden a acudir al médico a que nos diagnostique. Es verdad que en algunos tipos de cáncer el primer síntoma que se nota a la persona es un adelgazamiento que no está justificado por nada, ni porque esté haciendo una dieta, ni porque tenga más movimiento en su vida, o porque, yo qué sé, hay un montón de cosas que nos adelgazan, los nervios, en fin. Y sí que puede ser el primer síntoma de un cáncer en algunos casos, pero no es lo más frecuente. Esa otra falsa idea. Casi todo el mundo cuando piensa en un enfermo de cáncer piensa en un enfermo desnutrido hasta un límite extremo. Y eso no es exactamente así, ocurre en algunos casos, pero en una minoría. Y generalmente además al final de la enfermedad, cuando generalmente no se ha conseguido cortar el proceso. No, no, en absoluto. Usted y yo nos estamos atiborrando de 252 y eso no significa... Claro, ni lo vamos a saber. Mire, de vez en cuando circulan información, yo me acuerdo en el Hospital Virgen del Rocío, cada 2 por 3 circulaban unas listas con los aditivos que lleva la comida, que son muchísimos, todos se llaman E mayúscula, un guión y un número de 3 cifras. Y todo está codificado así, que a lo mejor alguno es la cosa más sencilla del mundo, pero está codificado así. Entonces, de vez en cuando salen unas listas donde dice que esos aditivos son cancerígenos, pero esas listas siempre suelen ser falsas. ¿Sabe lo que ocurre? Que es que tenemos, a ver cómo lo explico, en este sentido tenemos un pequeño caos. ¿Por qué? Para empezar está claro que todo lleva demasiados aditivos, partiendo de esa base que no paro de repetir. Pero aparte de eso, todos esos aditivos están estudiados, que no es que lo echen ahí, mira, pues yo he descubierto esto, venga, total, si se mueren unos cuantos ya los retiramos. No, no es exactamente así, eso está probado y requete probado, pero con esto del mercado tan rápido muchas veces, pues no da la cara, digamos, porque a lo mejor es malo, pero para un grupo muy pequeño de la población, con lo cual lo tiene que tomar tantas millones de personas para que ese efecto negativo de la cara, ¿me entienden lo que os digo? Claro, pero se imagina si eso fuera cancerígeno estaríamos todos muertos. Lo que ocurre es que hay mucho descontrol, le explico, porque hay muchas normativas. Esto es el mundo de las normativas. Está la normativa europea, la normativa española, a la que te puedes unir si quieres o no, la normativa andaluza, la normativa de la comisión no sé cuánto, y no todas son iguales, y no todas hacen las mismas cosas. Le voy a poner un ejemplo para que le quede más claro. La sacarina, eso lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues la sacarina, aunque os parezca mentira, está prohibida en Canadá y en 2 países más, completamente prohibida. En otros sitios no, déjeme que le explique. En otros sitios no está prohibida, pero la dosis máxima permitida, que esta frase no la he dicho, pero esta frase es famosísima, la dosis máxima permitida varía de una normativa a otra y por tanto de un país a otro. De forma que esto ya termina de formar el cacao. No tenemos ni idea porque nadie nos explica, pero yo tengo un primo en Canadá y me voy allí a pasar el verano y allí me entero que la sacarina está prohibida. Uy, ¿y eso por qué? Ah, no, porque es mala. ¿Y eso por qué? Ah, pues no sé, nos vamos a enterar. Porque provoca cáncer de vejiga. Vaya tela. Y en España, oye, que la tomamos... No, vamos a ver. Os voy a explicar ese caso en concreto. Se hizo un estudio con ratones, que aquí los pobres ratones se usan para todo, y entonces resultó que los ratones sometidos a una dieta muy rica en sacarina, algunos de ellos desarrollaron, creo que era cáncer de vejiga, pero ¿sabe usted la dosis de sacarina que recibían los ratones que les provocó a algunos de ellos cáncer extrapolada al cuerpo humano? ¿Qué dosis sería? 5 kilos de sacarina al día. ¿Conocen a alguien que tome 5 kilos de sacarina al día? Pues ya está. ¿Por qué lo han prohibido en Canadá? Pues porque como hay tantos edulcorantes, dicen, ante la duda, fuera.
lo prohíbo, punto. Que saquen otra cosa, los que hacen productos de esto. Y se acabó, no me voy a complicar. Y entonces eso crea mucha desconcierto, sería la palabra, y mucha información falsa. No hay aditivos en nuestra alimentación, no me gustaría que hubiesen sacado esa conclusión. No hay aditivos en nuestra alimentación que tomado a una dosis moderada nos vayan a hacer nada. Sí, pero yo no he dicho que sean cancerígenos. De mi boca ha salido que el queso curado sea cancerígeno, por Dios santo. Lo que yo he dicho es que hay una serie de productos que llevan en su composición nitratos y que hay otra serie de productos provenientes del campo que llevan en su composición nitratos. Y que en países donde se toma mucho producto de ese, y he aclarado que España no es uno de ellos, unido a otros factores que se desconocen, ha aumentado la tasa de cáncer gástrico porque genera nitrosamina, que sí es un elemento cancerígeno, pero nitrosamina es diferente a queso curado, son dos cosas diferentes. Yo no he dicho que el queso curado provoque cáncer, he dicho que la nitrosamina provoca cáncer. Bueno, está buenísimo y no hay por qué dejar de comerlo. Pero fijaros, ¿no os acordáis que os he dicho? Toda dieta para que sea sana tiene que ser variada. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque una dieta variada nos va a proveer de muchos tipos de nutrientes y no nos va a faltar de ninguno. Una dieta que sea siempre lo mismo, a la larga te puede provocar déficits nutricionales de ciertos nutrientes. Pero hay un segundo motivo, que yo esto no lo he leído en ningún sitio, esto es cosecha mía propia. El segundo motivo es que si tú te atiborras de una serie de alimentos, que por lo que quiera que sea a ti te gustan mucho y los comes más, y esos alimentos llevan o bien productos químicos poco convenientes o otra cosa que ni hemos nombrado, contaminación ambiental, tu dosis de ese producto en tu cuerpo te puede subir a una dosis mayor de la recomendada. Puede que no te ocurra nada, pero sí, todo el tiempo estoy hablando en condicional, porque en realidad no se sabe. Si tú tienes otros factores de riesgo en tu organismo que tú desconoces, pero que te propician también ese proceso, cuando acuerdas, estás facilitando, entonces, pero sin llegar a la paranoia, que también es muy normal. Si por el telediario dicen, que yo lo he oído, por el de la primera cadena además, que el atún lleva mucho mercurio y que no se lo demos a nuestros niños, pues tú te lo crees. Vamos a ver, el atún, al precio que tiene, el atún rojo de almadraba, que es el que lleva alta concentración, porque está sacado de atunes grandes, porque el atún de lata suele ser de atunes más chiquititos y el bicho cuanto más pequeño es, menos tiempo vive. Y cuanto menos tiempo vive, menos tiempo le da de acumular en sus órganos el mercurio que hemos echado a la naturaleza, que todo nos termina volviendo a nosotros. Tú te crees que lo has echado en otro sitio, pero eso nos termina volviendo a nosotros y nos entra por la boca, por la nariz o por la piel. Bueno, pues el atún rojo tiene una concentración más alta de mercurio. Pero vamos a ver, de los que estamos aquí, ¿quién toma atún rojo todos los días en su casa? ¿Quién lo toma una vez al año? Pues ya está, ya hemos terminado el problema. La dosis es mínima. Y entonces por eso decía que si la dieta es variada nos va a proteger simplemente por la variedad. Si yo un día tomo sardina, al otro tomo atún rojo de almadraba, que está muy rico, aunque sea muy caro, otro día tomo, pues yo qué sé, o cualquier otro pescado, voy cambiando de producto y mantengo a raya, sin tener ni idea de lo que lleva nada, pero sé que estoy manteniendo a raya la dosis máxima permitida. Si me convierto en un poseso y nada más que como siempre lo mismo, puedo tener la mala suerte de que aumente en mi organismo algo que no debía estar ahí. O sea que no hay que coger paranoia, hay que comer variado. Porque la cosa más buena del mundo, abusar de ella,
Vamos, que yo conozco de un caso de una mujer que se murió porque se comió un jamón serrano entero. ¿Estará rico el jamón serrano? Bueno, pues le provocó una hipertensión tremenda, un trastorno hidroelectrolítico, una descompensación cardíaca y renal, y nos la pudieron compensar y se murió. Pues ya está. Es verdad que dicen que la col, la coliflor, el brócoli, todo eso adelgaza. Hombre, claro, si tiene poquísimas calorías. Y además tiene un producto, el IP3 o no sé qué cómo lo han llamado, que es anticancerígeno. Pero que tampoco hay que comer col todos los días, que somos pesaditos. Variar. Fijaros, y ya termino, porque ya no puedo más. La fruta y las verduras conviene comerlas variadas. Y además hay una serie de elementos que están presentes en unos productos y no están en otros. Y además hay productos que cuando cocinas el alimento de origen vegetal, con el proceso de cocción disminuye mucho la dosis. Por lo tanto, se recomienda comer fruta y verdura, toda la que pueda, es poca. Pero además, una vez al día cocinada y otra vez al día cruda. O sea, ensalada, la famosa ensalada. Y además, si tiene muchos colores, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es más bonita? También. No, porque cada color va asociado a diferentes fitoquímicos que nos protegen de diferentes cosas. Entonces, si siempre la come lo mismo, pues va a recibir de ese fitoquímico, pero a lo mejor no de otro. Y unos están en las rojas, otras en las naranjas, otras en las verdes, otras en las moradas. Y entonces, si van mezclando, es lo ideal. Lo ideal dicen también que es comer la verdura de temporada, pero con este mundo en el que vivimos ya nadie sabe lo que es verdura de temporada. El otro día salió en el concurso de cifras y letras que iban una gente listísima y no dieron una, porque es que ya nadie sabe lo que es verdura de temporada. Pues estupendo. Además aquí en los pueblos lo tenéis más fácil. En las ciudades esto lo tenemos más difícil. En los pueblos más fácil. Bueno, señores, muchísimas gracias. Bueno, quiero deciros que el día 29 va a venir la coordinadora general del voluntariado. La vamos a tener en el PIN, donde tenemos la asociación. Hay algunas socias y socios de la Junta Local que quieren presentarse para voluntarios. El voluntariado, sabéis, me imagino que habréis visto algunas veces allí en el hospital de Osuna, que hay personas, hay mujeres que con su bata blanca de la Asociación contra el Cáncer, que son voluntarios y van a acompañar a los enfermos que están de cáncer en el hospital. Hay algunas personas que me han pedido que viniera Lucía, va a venir el día 29 a las 7 de la tarde en el PIN. Allí nos veremos unas cuantas de personas y nos va a explicar de qué va el voluntariado y a ver si salimos algunos. Y seguiremos luego ya, después de esto, ya sabéis que tenemos una especie de romería que vamos a hacer a la Sierra de la Cruz, organizada por el Club Trotacamino. Y seguiremos informando de todo lo que vaya pasando en este año. Gracias por vuestra asistencia.